Bienvenidos a Fauna Fascinante, el canal donde exploramos las maravillas del reino animal y descubrimos juntos las criaturas más sorprendentes de la naturaleza. Hoy nos adentraremos en el majestuoso mundo de uno de los depredadores más poderosos y elegantes del cielo, el halcón. Estas aves rapaces no solo son conocidas por su velocidad asombrosa, sino también por su increíble capacidad de caza y sus adaptaciones únicas que los convierten en verdaderos maestros del aire. En este video, vamos a desvelar algunos de los secretos más impresionantes de los halcones, desde sus legendarias picadas a más de 300 km por hora, hasta su aguda visión que les permite detectar presas a kilómetros de distancia. Además, exploraremos cómo han logrado sobrevivir y adaptarse tanto en la naturaleza salvaje como en las ciudades, demostrando que son mucho más que simples cazadores. Prepárate para conocer cómo estos depredadores alados han conquistado el mundo con su destreza y aprender datos fascinantes que probablemente no sabías sobre ellos. No olvides suscribirte si te apasiona la vida silvestre y los misterios de la fauna. Acompáñanos en este viaje aéreo para admirar la fuerza, agilidad y belleza del formidable halcón. En el vasto y majestuoso reino de los cielos, uno de los depredadores más fascinantes y letales es el halcón. Estas aves rapaces, pertenecientes a la familia Falconidae, han capturado la atención y el asombro de los seres humanos durante milenios. Con su increíble velocidad, agilidad y visión aguda, los halcones son un ejemplo de la perfección evolutiva adaptada para la caza aérea. Los halcones se encuentran en casi todos los continentes, adaptándose a una asombrosa variedad de hábitats, desde desiertos abrasadores hasta frías tundras, desde las selvas tropicales hasta las ciudades más concurridas del mundo. A pesar de estas diferencias geográficas, comparten características que los hacen inconfundibles: un pico curvado y afilado, garras poderosas y una capacidad para volar que parece desafiar las leyes de la física. Anatomía de un cazador aéreo. El halcón está construido para la velocidad y la eficiencia. Su cuerpo aerodinámico, ligero pero robusto, le permite cortar el aire con una precisión casi mecánica. Las alas son largas y puntiagudas, lo que les permite volar rápidamente y cambiar de dirección con agilidad. El plumaje, generalmente denso y compacto, ayuda a reducir la fricción con el aire. Una de las características más impresionantes de los halcones es su capacidad visual. Con una vista que puede ser hasta 8 veces más aguda que la de un ser humano, estos cazadores pueden detectar a sus presas desde distancias asombrosas. La estructura del ojo del halcón está diseñada para detectar incluso los más mínimos movimientos en el suelo mientras se desplazan a alturas vertiginosas. Su capacidad para enfocar rápidamente objetos le permite realizar cálculos precisos sobre la velocidad y la dirección de su presa en pleno vuelo. El pico del halcón está especializado para desgarrar carne. A diferencia de otras aves que pueden depender de la fuerza de sus garras para matar, los halcones usan una muesca en el pico, llamada diente tomial, para romper la médula espinal de su presa, asegurando una muerte rápida. Tácticas de caza. Cada halcón tiene su propio estilo de caza, dependiendo de la especie y el entorno. Sin embargo, uno de los métodos más conocidos es la técnica del picado, en la que el halcón se eleva a gran altura, localiza a su presa y luego se lanza en una caída vertiginosa, alcanzando velocidades que pueden superar los 300 km por hora en algunas especies, como el halcón peregrino, lo que lo convierte en el animal más rápido del planeta. Durante el picado, el halcón cierra parcialmente sus alas para reducir la resistencia del aire y mantiene su mirada fija en la presa, ajustando su trayectoria en milisegundos. Justo antes de impactar, extiende sus poderosas garras, con las que golpea a su presa con una fuerza que pocas veces puede ser evitada. A menudo, el impacto es suficiente para matar instantáneamente a su víctima. En otras ocasiones, los halcones prefieren cazar planeando bajo, utilizando su velocidad y sigilo para sorprender a sus presas desde una corta distancia. En hábitats abiertos, como las llanuras o desiertos, algunos halcones pueden volar rasante, mimetizándose con el entorno, hasta que están a unos pocos metros de su presa, momento en el que se lanzan para atraparla. Ciclo de vida y reproducción. Los halcones suelen ser aves monógamas, formando parejas que pueden durar varias temporadas de apareamiento, y en algunos casos, durante toda la vida. Una vez formada la pareja, se embarcan en la tarea de construir un nido. A diferencia de otras aves rapaces que prefieren árboles, los halcones suelen anidar en acantilados, escarpes o incluso en estructuras artificiales como rascacielos o puentes. El cortejo de los halcones es un espectáculo aéreo. Durante este ritual, las parejas realizan vuelos sincronizados, a menudo entrelazando sus garras en el aire, una muestra de destreza y confianza. Este baile aéreo no solo fortalece el vínculo entre ellos, sino que también sirve para demostrar la habilidad de caza y vuelo del macho ante la hembra. Una vez que la hembra pone sus huevos, generalmente entre 2 y 6, ambos padres se turnan para incubarlos. El periodo de incubación varía entre especies,
pero generalmente dura alrededor de 30 días. Durante este tiempo, el macho suele encargarse de cazar y traer alimento para la hembra. Una vez que los huevos eclosionan, los polluelos dependen completamente de sus padres, quienes los alimentan y protegen hasta que son lo suficientemente fuertes para volar y cazar por sí mismos. Migraciones y territorialidad. Algunas especies de halcones son migratorias, viajando miles de kilómetros entre sus zonas de reproducción y alimentación. Uno de los viajes migratorios más impresionantes es el del halcón peregrino, que puede viajar desde el Ártico hasta América del Sur en su búsqueda de condiciones más cálidas durante los meses de invierno. A pesar de estas largas migraciones, los halcones son animales extremadamente territoriales. Pueden defender áreas que abarcan cientos de kilómetros cuadrados, y no dudarán en enfrentarse a otros halcones o aves rapaces que invadan su territorio. Las disputas territoriales pueden ser feroces, con persecuciones aéreas y ataques en pleno vuelo que a menudo resultan en la expulsión del intruso. Los halcones y la relación con el ser humano. A lo largo de la historia, los halcones han sido una fuente de inspiración y reverencia para los seres humanos. En muchas culturas antiguas, el halcón era visto como un símbolo de poder, visión y libertad. En el antiguo Egipto, el dios Horus, asociado con el cielo y la realeza, era representado como un halcón o un hombre con cabeza de halcón. Durante siglos, los halcones han sido utilizados en la cetrería, el arte de entrenar aves rapaces para cazar presas salvajes en su estado natural. Este arte se remonta a más de 4000 años y ha sido practicado por culturas tan diversas como los mongoles, los persas y la nobleza europea. La cetrería es un testimonio de la estrecha relación entre los humanos y los halcones, y aunque hoy en día es más un deporte que una necesidad, sigue siendo una actividad que requiere una conexión profunda entre el halcón y su cetrero. Sin embargo, la relación entre el ser humano y los halcones no siempre ha sido armoniosa. En el siglo XX, muchas especies de halcones estuvieron al borde de la extinción debido al uso indiscriminado de pesticidas, como el DDT, que afectaba gravemente sus tasas de reproducción. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de conservación y la prohibición de estos químicos, muchas poblaciones de halcones, como el halcón peregrino, han logrado recuperarse y volver a prosperar en sus hábitats naturales. Variedad de especies. El mundo de los halcones es increíblemente diverso, con más de 40 especies repartidas por todo el globo. Cada una de ellas ha desarrollado adaptaciones únicas que les permiten sobrevivir en sus respectivos entornos. El halcón peregrino, con su velocidad asombrosa, es quizás el más famoso, pero otras especies, como el halcón aplomado, el halcón mexicano o el halcón tagarote, también tienen habilidades y comportamientos fascinantes. Algunas especies se especializan en la caza de aves en pleno vuelo, mientras que otras prefieren cazar mamíferos pequeños o incluso reptiles. Los halcones más pequeños, como el cernícalo, son expertos en la captura de insectos y pequeños roedores, utilizando su vuelo estacionario para observar cuidadosamente el suelo antes de lanzarse en picado. Adaptaciones urbanas. Una de las adaptaciones más sorprendentes de los halcones en tiempos modernos es su capacidad para vivir en entornos urbanos. Rascacielos, puentes y torres ofrecen un excelente análogo a los acantilados naturales que muchos halcones prefieren para anidar. En las últimas décadas, las ciudades se han convertido en refugios inesperados para muchas especies de halcones, un fenómeno que revela su capacidad de adaptación frente a un mundo cambiante. A medida que los entornos rurales y naturales se reducen debido a la expansión humana, los halcones han encontrado en las áreas urbanas una sorprendente cantidad de ventajas. Entre estas, destaca la abundancia de presas, como palomas, gorriones y otras aves que también han prosperado en las ciudades. Los halcones, en particular el halcón peregrino, han hecho de los rascacielos y los edificios altos sus nuevos acantilados. Las ciudades ofrecen altura, lo que les permite seguir utilizando su famosa técnica del picado para cazar en pleno vuelo. Además, los huecos y repisas en las estructuras de concreto imitan las superficies rocosas en las que históricamente anidaban. Las luces artificiales también ofrecen ventajas inesperadas, iluminando potenciales presas durante la noche, dándoles una ventaja adicional sobre otras aves. El halcón peregrino y su regreso triunfal. El caso del halcón peregrino es un ejemplo de éxito en la conservación de especies. A mediados del siglo XX, el uso de pesticidas como el DDT diezmó la población de estos halcones, causando adelgazamiento en los caparazones de sus huevos, lo que llevaba a una alta tasa de mortandad embrionaria. Sin embargo, tras la prohibición del DDT en la década de 1970 y los esfuerzos de reproducción en cautividad, el halcón peregrino comenzó a resurgir. Organizaciones dedicadas a su conservación lograron reintroducir estas aves en sus hábitats naturales y urbanos, donde las poblaciones comenzaron a estabilizarse. Hoy en día, no es raro ver halcones peregrinos anidando en los tejados de rascacielos en ciudades como Nueva York, Londres o Tokio. A pesar del bullicio de la vida urbana, estos depredadores han encontrado un equilibrio, manteniendo su papel de cazadores supremos en un paisaje de concreto y acero.
los halcones en entornos urbanos también han sido objeto de numerosos estudios científicos, ya que su comportamiento en estas áreas ha ofrecido una nueva perspectiva sobre la capacidad de las aves rapaces para adaptarse a un entorno antropogénico. Mitos y leyendas sobre los halcones. Desde tiempos inmemoriales, los halcones han sido reverenciados en mitologías y leyendas de diversas culturas. En la antigua mitología egipcia, el dios Horus era representado con la cabeza de un halcón, símbolo del cielo, el poder real y la protección. La aguda visión de los halcones y su capacidad para volar a grandes alturas lo convertían en un poderoso emblema de los faraones, quienes creían que podían ver y gobernar con la misma claridad que estas aves. En las culturas indígenas de América del Norte, los halcones eran vistos como mensajeros del cielo. Algunas tribus creían que el avistamiento de un halcón durante una cacería o una batalla era una señal de buen augurio, un indicio de que el cazador o el guerrero estaba destinado a triunfar. Otras leyendas atribuyen a los halcones la capacidad de guiar a las almas de los muertos al más allá, actuando como intermediarios entre el mundo de los vivos y los espíritus. El halcón también ha sido un símbolo de libertad y coraje. En muchas culturas, se cree que quienes sueñan con halcones están destinados a una vida de independencia y liderazgo. La capacidad del halcón para dominar el cielo lo ha elevado a la categoría de criatura sagrada y portadora de mensajes divinos. La inteligencia de los halcones. A menudo, los halcones son descritos por los expertos en aves como increíblemente inteligentes y estratégicos en su comportamiento de caza. A diferencia de algunos depredadores que confían en la pura fuerza física o el tamaño para atrapar a sus presas, los halcones dependen de una combinación de agudeza mental y habilidades físicas. Se ha observado que ajustan su enfoque de caza dependiendo de las condiciones climáticas, la disponibilidad de presas y las características del terreno. Por ejemplo, si los vientos son fuertes, los halcones aprovecharán las corrientes de aire para planear en lugar de depender del aleteo constante. Esto no solo les ahorra energía, sino que también les permite sorprender a sus presas desde ángulos inesperados. En condiciones donde la visibilidad es reducida, como en días nublados o con niebla, los halcones ajustan sus rutas de vuelo y se acercan a sus presas desde abajo, donde es más difícil ser detectados. Otro rasgo notable es la capacidad de los halcones para predecir los movimientos de sus presas. Los científicos han descubierto que estas aves rapaces son capaces de realizar cálculos complejos sobre la velocidad y la dirección de su objetivo en cuestión de milisegundos, lo que les permite anticipar hacia dónde se moverá la presa y atacarla con una precisión milimétrica. Adaptaciones evolutivas. La evolución de los halcones ha sido moldeada durante millones de años para convertirlos en máquinas de caza perfectamente afinadas. Su estructura ósea, por ejemplo, ha sido optimizada para resistir las fuerzas extremas que experimentan durante el vuelo en picado. Mientras que otras aves podrían sufrir daños por la aceleración a tales velocidades, el esqueleto del halcón está diseñado para dispersar el impacto de manera eficiente, protegiendo órganos vitales como el cerebro y los pulmones. Además, los halcones poseen una capa especial de plumas en sus narinas, que actúa como una barrera natural contra el viento durante su vuelo a alta velocidad. Sin esta adaptación, el aire a gran velocidad podría inundar sus vías respiratorias y causar daños, pero esta estructura les permite respirar con normalidad, incluso mientras descienden en picado. Otra fascinante adaptación de los halcones es su uso de las corrientes térmicas. Al volar, los halcones aprovechan las corrientes de aire cálido ascendentes, que les permiten planear a grandes alturas sin gastar mucha energía. Esto es crucial durante la migración, ya que pueden recorrer largas distancias sin fatigarse, simplemente dejándose llevar por estas corrientes. Comunicación y vocalizaciones. Aunque los halcones son en su mayoría silenciosos, especialmente durante la caza, han desarrollado una serie de vocalizaciones para comunicarse entre sí, especialmente durante la temporada de apareamiento o cuando se sienten amenazados. Los chillidos agudos y repetitivos son comunes entre los halcones que intentan advertir a los intrusos de que están invadiendo su territorio. Los polluelos de halcón, conocidos como ellas, también son extremadamente vocales, especialmente cuando tienen hambre. Durante las primeras semanas después de nacer, emiten gritos agudos para atraer la atención de sus padres, exigiendo alimento. Estos sonidos disminuyen a medida que los jóvenes halcones se desarrollan y aprenden a cazar por sí mismos, aunque mantienen ciertas vocalizaciones para coordinar con sus padres durante los vuelos de caza temprana. En el contexto social, los halcones también emplean posturas corporales para comunicarse. Por ejemplo, los halcones suelen arquear sus alas o erizar sus plumas para parecer más intimidantes cuando se enfrentan a un rival. Estos despliegues visuales son a menudo suficientes para evitar una confrontación física, ya que los halcones prefieren conservar su energía para la caza. Los halcones son también un fascinante ejemplo de interacciones complejas con otras especies, tanto de depredadores como de competidores. En sus hábitats naturales, los halcones comparten el cielo con otras aves de presa, como águilas, búhos y gavilanes, lo que genera una dinámica de competencia por el alimento. En algunos casos, los halcones se ven obligados a defender sus territorios de estas aves más grandes, utilizando tanto su velocidad como su agilidad para evitar confrontaciones directas y a menudo letales.
Competencia en el aire. En muchas ocasiones, los halcones deben competir directamente con otras aves rapaces por las mismas presas. El halcón peregrino, por ejemplo, que se especializa en la caza de aves en pleno vuelo, puede encontrarse en el mismo territorio que un águila real, que aunque más grande y poderosa, es menos ágil en maniobras aéreas. En estos casos, los halcones a menudo evitan la confrontación directa utilizando su velocidad superior y capacidad de ascender rápidamente en el cielo, donde las águilas no pueden alcanzarlos fácilmente. A pesar de su menor tamaño, los halcones no dudan en utilizar tácticas intimidantes contra otros depredadores. Se les ha visto atacando a búhos y águilas para proteger sus nidos, utilizando rápidos ataques en picado para hostigar a sus rivales. En algunos casos, se ha observado que forman alianzas temporales con otras aves para ahuyentar a una amenaza mayor, mostrando una sorprendente capacidad para coordinar sus acciones en momentos de peligro. Relación simbiótica con el entorno. Los halcones no solo interactúan con otras aves y depredadores, sino también con su entorno en formas que benefician tanto a ellos como a otros animales. Por ejemplo, en áreas rurales y agrícolas, los halcones juegan un papel crucial en el control natural de plagas. Al cazar roedores y otras especies que pueden dañar los cultivos, estos depredadores ayudan a mantener el equilibrio ecológico, reduciendo la necesidad de pesticidas y otros productos químicos dañinos. Este tipo de interacción simbiótica también se observa en ecosistemas forestales, donde los halcones ayudan a regular las poblaciones de pequeñas aves y mamíferos. Al mantener bajo control a las especies más abundantes, contribuyen a evitar la sobreexplotación de los recursos alimentarios, lo que a su vez favorece la biodiversidad del ecosistema. Los halcones, de esta manera, se convierten en guardianes involuntarios del equilibrio natural. Tecnología y halcones, el estudio de su vuelo. El vuelo de los halcones ha sido durante mucho tiempo objeto de estudio científico, y en la era moderna, la tecnología ha permitido descubrir aún más secretos sobre estas aves rapaces. El uso de cámaras de alta velocidad y rastreadores GPS ha brindado a los investigadores una visión sin precedentes sobre la dinámica de vuelo y caza de los halcones. Estos dispositivos han permitido a los científicos analizar en detalle cómo los halcones ajustan sus alas y cola para controlar su velocidad y dirección durante los picados, así como sus estrategias de caza a diferentes alturas y condiciones de viento. Uno de los avances más emocionantes ha sido el uso de simulaciones computacionales basadas en los datos obtenidos de halcones en vuelo. Estos estudios han permitido la creación de modelos virtuales que replican los movimientos de los halcones con una precisión sorprendente. De esta manera, los ingenieros aeroespaciales han comenzado a aplicar las lecciones aprendidas de los halcones al diseño de aviones y drones, buscando replicar la eficiencia y maniobrabilidad de estas aves en máquinas voladoras artificiales. Migraciones épicas. Otro aspecto fascinante de los halcones es su impresionante capacidad migratoria. Algunas especies de halcones, como el halcón peregrino, son aves migratorias que recorren miles de kilómetros cada año en busca de mejores condiciones para alimentarse y reproducirse. Estas migraciones son auténticos maratones aéreos, que exigen una combinación perfecta de resistencia, orientación y planificación. Durante sus migraciones, los halcones atraviesan diferentes tipos de paisajes y climas, desde vastas extensiones de océano hasta desiertos áridos y montañas cubiertas de nieve. Lo más sorprendente es su capacidad para regresar al mismo sitio de anidación año tras año con una precisión casi exacta, un comportamiento conocido como filopatría. Los científicos creen que los halcones utilizan una combinación de señales geomagnéticas, referencias visuales y patrones climáticos para navegar a través de estas vastas distancias, aunque todavía queda mucho por descubrir sobre los mecanismos exactos que emplean. Durante estos viajes, los halcones también se enfrentan a numerosos desafíos, como la escasez de alimento, las inclemencias del tiempo y la fatiga. Sin embargo, estos depredadores han desarrollado adaptaciones específicas para sobrellevar estas dificultades, como la capacidad de reducir su metabolismo durante las fases más exigentes del viaje, lo que les permite conservar energía. Además, se ha documentado que algunos halcones cazan en pleno vuelo durante sus migraciones, aprovechando las oportunidades alimenticias que surgen en el trayecto. Reproducción y cuidado parental. En cuanto a su comportamiento reproductivo, los halcones son aves monógamas, y muchas especies forman vínculos de pareja que pueden durar toda la vida. Durante la temporada de apareamiento, los machos realizan vuelos espectaculares para impresionar a las hembras, demostrando sus habilidades acrobáticas y su capacidad para proporcionar alimento. Una vez que la pareja ha formado un vínculo, seleccionan un lugar seguro para anidar, que puede ser en acantilados, árboles altos, o en algunos casos, en estructuras humanas como torres y edificios. Los halcones son padres devotos, y tanto el macho como la hembra participan activamente en el cuidado de los polluelos. La hembra suele incubar los huevos, mientras que el macho se encarga de cazar y traer comida al nido. Los polluelos, al nacer, son totalmente dependientes de sus padres y requieren una atención constante. Durante las primeras semanas, los padres les proporcionan comida constantemente, y a medida que los polluelos crecen, los enseñan a cazar y volar, una transición crucial para su supervivencia.
Este proceso de aprendizaje es un espectáculo de la naturaleza. Los jóvenes halcones, conocidos como ellas, comienzan a practicar el vuelo alrededor del nido antes de aventurarse a cazar sus primeras presas. Durante este periodo, los padres continúan apoyándolos, asegurándose de que desarrollen las habilidades necesarias para valerse por sí mismos en la naturaleza. El futuro de los halcones en un mundo cambiante. En el contexto actual de cambio climático y pérdida de hábitats, los halcones, como muchas otras especies, enfrentan nuevos desafíos. Los cambios en los patrones climáticos están alterando las dinámicas de sus ecosistemas, afectando tanto a sus fuentes de alimento como a sus áreas de anidación. Sin embargo, debido a su capacidad de adaptación, los halcones han mostrado una resiliencia notable frente a estas amenazas. En muchos lugares del mundo, los esfuerzos de conservación continúan siendo vitales para la protección de los halcones. Los programas de reintroducción, la creación de áreas protegidas y la prohibición de pesticidas perjudiciales han ayudado a estabilizar las poblaciones de varias especies de halcones, pero el trabajo no ha terminado. A lo largo de la historia, los halcones han desempeñado un papel importante no solo en los ecosistemas, sino también en la cultura humana. Estos depredadores veloces han sido venerados, estudiados e incluso entrenados por civilizaciones a lo largo de milenios, generando un vínculo especial entre el hombre y la naturaleza. La cetrería, una práctica milenaria que implica la domesticación de aves rapaces para la caza, es uno de los testimonios más antiguos de la relación entre los humanos y los halcones. La cetrería, el arte ancestral. La cetrería tiene sus raíces en las antiguas civilizaciones de Oriente Medio y Asia Central, donde se ha practicado durante más de 4000 años. Para los pueblos nómadas, especialmente en las estepas de Asia, el uso de halcones y otras aves rapaces representaba una ventaja invaluable para obtener alimento. Los halcones fueron cuidadosamente entrenados para cazar pequeñas presas, como liebres y aves, en entornos donde las armas convencionales resultaban ineficaces. Este arte no solo requería habilidad para entrenar a las aves, sino también una profunda comprensión de su comportamiento y sus instintos naturales. El halcón, a diferencia de otros animales domesticados, nunca pierde completamente su naturaleza salvaje, por lo que el cetrero debe establecer una relación de respeto y cooperación con el ave. Los halcones entrenados siguen cazando por instinto, pero el cetrero les ofrece seguridad, alimento y un propósito, formando una de las asociaciones hombre-animal más fascinantes que existen. A lo largo de los siglos, la cetrería evolucionó y se expandió por todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo de prestigio entre las élites de Europa y Asia. En la Edad Media, los halcones eran un símbolo de estatus entre la nobleza europea, quienes los utilizaban no solo para cazar, sino también como un símbolo de poder y control sobre la naturaleza. A menudo, los halcones más valiosos eran obsequios entre reyes y emperadores, y algunos eran considerados tan preciados como las joyas o los caballos. Halcones en la mitología y la cultura. La presencia de los halcones en la mitología de varias culturas alrededor del mundo también resalta la profunda conexión entre estas aves y la humanidad. En la mitología egipcia, el dios Horus, una de las deidades más importantes del antiguo Egipto, era representado con la cabeza de un halcón. Horus simbolizaba el cielo, la guerra y la protección, y se creía que sus ojos representaban el sol y la luna, observando y guiando a los humanos desde las alturas. El halcón, como encarnación de Horus, era reverenciado como una criatura divina que conectaba el mundo terrenal con el reino celestial. De manera similar, en la mitología nórdica, el halcón era visto como un mensajero de los dioses. Freyja, la diosa del amor y la guerra, poseía un manto de plumas de halcón que le permitía transformarse en esta ave y volar entre los mundos. Para los vikingos, los halcones eran sinónimo de libertad, poder y clarividencia. En culturas indígenas de América del Norte, muchas tribus consideraban a los halcones como espíritus guías. Se les atribuían cualidades de agudeza visual y rapidez, y a menudo se asociaban con la capacidad de ver más allá del presente, como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Para muchas tribus, los halcones representaban la visión y la sabiduría, otorgando protección y orientación a quienes observaban atentamente sus vuelos. Adaptaciones de halcones en el entorno urbano. En tiempos recientes, la expansión de las ciudades ha afectado a muchos animales, pero los halcones han demostrado una notable capacidad para adaptarse a entornos urbanos. Algunas especies, como el halcón peregrino, han encontrado en las grandes ciudades un hábitat inesperado, aprovechando los altos edificios para anidar y las abundantes palomas y otras aves pequeñas para cazar. Las ciudades, aunque inicialmente pueden parecer inhóspitas para las aves rapaces, ofrecen varias ventajas para los halcones. Las estructuras altas imitan los acantilados donde tradicionalmente anidan, proporcionando una vista perfecta de su entorno y un refugio seguro de depredadores. Además, la iluminación nocturna de las ciudades les permite continuar cazando incluso durante la noche, aprovechando la presencia constante de presas como murciélagos o insectos grandes. Sin embargo, vivir en ciudades no está exento de desafíos. Los halcones deben lidiar con la contaminación, la interacción humana y los peligros asociados con el tráfico aéreo.
Los cristales de los edificios pueden convertirse en trampas mortales, y los cables eléctricos representan un riesgo constante. A pesar de ello, la población de halcones urbanos ha ido en aumento, y su presencia en las ciudades se ha convertido en un fenómeno que fascina tanto a los científicos como a los habitantes urbanos. El vuelo silencioso de los halcones nocturnos. Aunque los halcones son conocidos principalmente como cazadores diurnos, algunas especies han desarrollado hábitos nocturnos o crepusculares. Estos halcones nocturnos, aunque menos estudiados que sus contrapartes diurnas, han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en la oscuridad. Una de las adaptaciones más notables es su capacidad para volar en silencio, un rasgo que normalmente se asocia más con los búhos. Para cazar de noche, algunos halcones han evolucionado plumas especiales que les permiten volar sin generar ruido, sorprendiendo a sus presas en total oscuridad. Estos halcones combinan esta habilidad con una visión excepcionalmente aguda, que les permite detectar incluso los más mínimos movimientos bajo la luz tenue de la luna o las estrellas. Además de su vuelo silencioso, los halcones nocturnos han desarrollado una dieta diferente de la de los halcones diurnos. Mientras que muchos halcones diurnos se especializan en la caza de aves, los halcones nocturnos cazan principalmente mamíferos pequeños y roedores que emergen bajo la protección de la oscuridad. Esta especialización ha permitido que estas especies ocupen nichos ecológicos menos competitivos, asegurando su supervivencia en un entorno nocturno repleto de otros depredadores. Los sentidos agudos de los halcones. Más allá de su increíble visión, los halcones también poseen un agudo sentido del oído y una sensibilidad extrema a los cambios en su entorno. Aunque dependen principalmente de la vista para cazar, su audición es lo suficientemente aguda como para detectar sonidos de presas que se ocultan en la maleza o bajo la nieve. Esta combinación de sentidos les permite cazar en una amplia variedad de condiciones, desde cielos despejados hasta días nublados y ventosos, donde la vista por sí sola podría no ser suficiente. En particular, los halcones que viven en regiones árticas o boreales deben confiar en su audición durante los largos meses de invierno, cuando la nieve cubre el suelo y muchas presas se refugian en túneles bajo la capa de hielo. Los halcones están llenos de curiosidades fascinantes que van más allá de su reputación como depredadores expertos. Aquí te comparto algunas de las más sorprendentes y menos conocidas. 1. Viajeros del mundo. El halcón peregrino es conocido por sus migraciones épicas. Algunas de estas aves viajan hasta 25.000 kilómetros al año, cubriendo distancias entre sus áreas de anidación en el Ártico y sus zonas de invernada en América del Sur. Es un verdadero trotamundos de la naturaleza. 2. Visión ultravioleta. Aunque ya sabemos que los halcones tienen una vista aguda, lo que pocos saben es que algunos de ellos pueden ver en el espectro ultravioleta. Esta habilidad les permite detectar rastros de orina dejados por pequeños mamíferos, como roedores, que son invisibles al ojo humano. Así pueden seguir el rastro de sus presas incluso cuando están bien ocultas. 3. Corazones poderosos. El corazón de un halcón late a una velocidad impresionante. En pleno vuelo, puede llegar a bombear sangre a 600 latidos por minuto. Esta capacidad les proporciona la energía necesaria para mantener sus vuelos rápidos y prolongados, sin mostrar señales de agotamiento. 4. Amores eternos. Muchas especies de halcones, incluyendo el halcón peregrino, forman parejas de por vida. Son aves monógamas, y una vez que encuentran a su compañero ideal, permanecen juntos temporada tras temporada, colaborando en la caza, en la construcción de nidos y en la crianza de los polluelos. 5. Halcón con un código postal especial. Algunos halcones, como el halcón aplomado, tienen una relación única con las hormigas. Estas aves a veces se posan sobre hormigueros y permiten que las hormigas trepen sobre sus plumas. Se cree que este comportamiento, conocido como anidamiento con hormigas, ayuda a eliminar parásitos y mantener su plumaje en óptimas condiciones. 6. Velocidad con precisión quirúrgica. La velocidad del halcón peregrino no solo es increíble por sí misma, sino que también es precisa. Cuando alcanzan velocidades superiores a 300 km por hora en sus picados, los halcones no pierden control. Tienen unas pequeñas protuberancias óseas en sus narinas que les permiten respirar eficientemente a alta velocidad, evitando que el aire a gran presión dañe sus pulmones. 7. Plumas que cambian de forma. Durante su vuelo, las plumas de los halcones pueden adaptarse para optimizar la aerodinámica. Por ejemplo, sus plumas de la cola se abren en abanico para estabilizar el cuerpo cuando disminuyen la velocidad o cuando necesitan maniobrar rápidamente. Este control preciso sobre su plumaje les permite realizar acrobacias aéreas sorprendentes. 8. Memoria espacial avanzada. Los halcones tienen una memoria espacial excepcional. Pueden recordar con precisión la ubicación de sus áreas de caza más productivas y volver a ellas año tras año. Este sentido de la orientación es asombroso, especialmente considerando las vastas áreas que cubren durante sus migraciones. 9. Escudo ocular. Para proteger sus ojos de escombros y polvo mientras vuelan a grandes velocidades o durante sus cacerías, los halcones tienen una membrana nictitante, una especie de tercer párpado que puede cerrar sin bloquear su visión.
Esto funciona como unas gafas protectoras que les permiten seguir cazando sin dañar sus ojos. 10. Conexión a los climas. Los halcones son tan sensibles a los cambios en su entorno que algunos científicos los utilizan como indicadores de la salud ambiental. Su dieta, principalmente de otras aves y pequeños mamíferos, los hace vulnerables a los contaminantes y pesticidas. Un descenso en la población de halcones puede ser una señal temprana de desequilibrio ecológico en una región. 11. Los halcones y la gravedad. Los halcones tienen un esqueleto increíblemente ligero pero resistente. Al volar, pueden soportar fuerzas gravitacionales extremas, hasta 25 veces la gravedad terrestre, especialmente cuando realizan sus picados en picada. Esto es algo que sería letal para la mayoría de los seres vivos, pero los halcones han evolucionado para manejar estas fuerzas y mantener el control sobre sus cuerpos a velocidades que ningún otro animal alcanza. 12. Habilidad de camuflaje. Aunque pensamos en los halcones como aves que vuelan a gran altura, muchas especies también pasan mucho tiempo en tierra, especialmente cuando cazan o se refugian. Algunas especies tienen colores y patrones que les permiten mimetizarse con su entorno, convirtiéndose casi invisibles para sus presas o depredadores potenciales. 13. Reflejos asombrosos. Los halcones tienen reflejos ultra rápidos. Cuando están en pleno vuelo y detectan a una presa, su tiempo de respuesta para iniciar el ataque es de apenas fracciones de segundo. Esto les da una ventaja crucial, especialmente cuando cazan aves ágiles como los estorninos o las palomas. 14. Lenguaje corporal sofisticado. Los halcones también utilizan un lenguaje corporal avanzado para comunicarse entre ellos. Pueden inclinarse, extender sus alas, emitir vocalizaciones y realizar ciertos gestos con la cabeza para señalar territorio, cortejo o advertencias. Este sistema de comunicación no verbal es esencial para la convivencia en pareja o para defender sus nidos. 15. La influencia de los colores. Algunas especies de halcones, como el halcón de alas grises, tienen patrones de colores que cambian a lo largo de las estaciones. En ciertas épocas, sus plumas muestran tonos más apagados para camuflarse mejor en su entorno, mientras que durante la temporada de apareamiento sus colores se intensifican para atraer pareja. Esta versatilidad de colores les otorga una ventaja evolutiva al poder mezclarse con su ambiente o destacarse cuando lo necesitan. Estas curiosidades muestran la complejidad y maravilla de los halcones, más allá de su destreza como cazadores. 16. Vértigo controlado. Los halcones tienen la capacidad de controlar su vértigo mientras vuelan a gran velocidad. Mientras descienden en picada, utilizan su equilibrio innato y su agudo sentido de la posición para mantener una trayectoria precisa sin perder el control, incluso al realizar maniobras extremadamente cerradas. 17. Innovadores de la caza en ciudades. En ambientes urbanos, algunos halcones han adaptado su caza a las condiciones humanas. Utilizan edificios altos y estructuras como perchas de caza, imitando sus hábitats naturales en acantilados. Las palomas y otras aves que abundan en las ciudades se han convertido en su presa favorita, lo que les permite prosperar en áreas muy pobladas. 18. Impresionante inteligencia. Los halcones son conocidos por su inteligencia superior entre las aves rapaces. Son capaces de resolver problemas complejos, como calcular la mejor ruta para interceptar a una presa en movimiento o recordar puntos de referencia en su entorno, demostrando habilidades cognitivas avanzadas. 19. El entrenamiento humano antiguo. El uso de halcones por humanos para la caza, conocido como cetrería, es una tradición que data de hace más de 4000 años. En el antiguo Medio Oriente, Asia Central y Europa, los halcones fueron entrenados para capturar presas vivas, y esta práctica sigue vigente en algunos lugares, considerada un arte ancestral. 20. Cazadores al amanecer y atardecer. Algunas especies de halcones prefieren cazar al amanecer o al atardecer. Esto no solo les ayuda a aprovechar las condiciones de luz más bajas para sorprender a sus presas, sino que también evitan las horas más calurosas del día, conservando energía mientras acechan sus objetivos. 21. Capacidad de aprendizaje. Aunque los halcones nacen con muchos de sus instintos de caza, también aprenden observando a sus padres. Durante las primeras semanas de vida, los halcones jóvenes imitan a sus progenitores, aprendiendo técnicas de caza y habilidades para volar que perfeccionan con el tiempo. 22. Una dieta variada. Aunque los halcones son principalmente carnívoros, no solo se alimentan de aves y mamíferos. Algunas especies también comen insectos, reptiles y peces, dependiendo de la disponibilidad en su entorno. Esta versatilidad les ha permitido adaptarse a diferentes ecosistemas. 23. Interacción con otras aves. Los halcones no solo cazan, sino que también interactúan con otras especies de aves en su hábitat. En ocasiones, se ha observado que halcones más pequeños, como el cernícalo, pueden compartir territorio con otros depredadores mayores, siempre que no compitan directamente por el mismo tipo de presas. 24. Nidificación en lugares inusuales. A diferencia de otras aves rapaces, muchos halcones no construyen nidos elaborados.
prefieren usar cavidades naturales en acantilados, estructuras humanas o incluso nidos abandonados de otras aves. Esto les permite ahorrar energía que utilizan en otras actividades como la caza. 25. Vocalizaciones únicas. Cada especie de halcón tiene un repertorio de sonidos distintivos que utiliza para comunicarse. Estos llamados pueden variar desde fuertes chillidos para marcar territorio o advertir sobre peligros, hasta sonidos más suaves entre parejas o para llamar a sus crías. 26. La juventud temeraria. Los halcones jóvenes, una vez que aprenden a volar, suelen ser bastante temerarios. Sus primeros vuelos pueden ser torpes, pero a medida que practican, se vuelven más ágiles y atrevidos, realizando maniobras acrobáticas que los adultos evitan para ahorrar energía. 27. Halcón, símbolo cultural. En muchas culturas antiguas, los halcones eran considerados símbolos de poder y protección. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el dios Horus, deidad del cielo, la guerra y la caza, era representado con cabeza de halcón. Los faraones también adoptaron esta figura como símbolo de autoridad divina. 28. Detectores naturales de presión. Los halcones pueden percibir cambios en la presión del aire, lo que les permite anticipar cambios climáticos. Si hay una tormenta o un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, ajustan su comportamiento, como buscar refugio o descender a altitudes más seguras. 29. Persecución estratégica. Cuando los halcones persiguen una presa, no siempre se lanzan directamente sobre ella. Algunas veces, utilizan una estrategia de persecución angular, en la que calculan la dirección y velocidad de su objetivo para interceptarlo en un punto específico, en lugar de seguirlo de cerca. 30. Oídos subestimados. Aunque los halcones son más famosos por su vista, también tienen un sentido del oído sorprendentemente agudo. Pueden detectar los sonidos leves de sus presas, especialmente cuando cazan mamíferos pequeños que hacen ruidos casi imperceptibles mientras se mueven entre la vegetación. 31. Despegue relámpago. A diferencia de muchas aves que necesitan espacio para alzar el vuelo, los halcones pueden despegar desde posiciones casi estáticas con una aceleración impresionante. Su musculatura y técnica de aleteo les permiten ganar altura rápidamente para luego lanzarse sobre sus presas. 32. Membranas oculares protectoras. Además de la membrana nictitante, los halcones tienen glándulas especiales en sus ojos que producen una sustancia que mantiene sus córneas limpias y húmedas, lo cual es crucial durante los vuelos a alta velocidad. Esta protección adicional asegura que no pierdan agudeza visual durante la caza. 33. Cooperación con humanos en aeropuertos. En algunas partes del mundo, los halcones son entrenados y utilizados para mantener aeropuertos libres de aves más pequeñas que podrían representar un riesgo para los aviones. Estos halcones, volando alrededor de las pistas, asustan a otras aves y reducen las posibilidades de colisiones. 34. Pico especializado. El pico de un halcón tiene una estructura especial llamada diente tomial, que es una pequeña protuberancia afilada en el borde del pico. Este diente les permite matar a sus presas rápidamente, cortando la médula espinal o el cuello con precisión quirúrgica. 35. Adaptabilidad extrema. Los halcones son extremadamente adaptables y pueden prosperar en una variedad de entornos, desde desiertos áridos hasta selvas tropicales y grandes ciudades. Su capacidad para ajustar sus patrones de caza y alimentación les permite sobrevivir en hábitats que otros depredadores no podrían. 36. El halcón más pequeño. El halconcito cubano, Falco sparverius sparverioides, es una subespecie del cernícalo americano y es el halcón más pequeño del mundo, con un peso de apenas 85 gramos. Aunque pequeño, sigue siendo un cazador formidable, capturando insectos y pequeños vertebrados con gran agilidad. 37. Depredadores nocturnos selectivos. Aunque los halcones son principalmente diurnos, algunas especies son capaces de cazar al atardecer o en condiciones de poca luz. Aprovechan las primeras horas de la noche, cuando otras aves aún están activas pero menos alertas, dándoles una ventaja estratégica. 38. El halcón sacre, cazador de altura. El halcón sacre es una de las especies más grandes y preferidas para la cetrería en el Medio Oriente. Es capaz de cazar en alturas extremas, acechando a sus presas desde arriba antes de realizar su ataque en picada. Esta especie ha sido venerada por siglos en culturas árabes. 39. Los nómadas del viento. Algunas especies de halcones no establecen territorios permanentes, sino que son nómadas, desplazándose de un lugar a otro según la abundancia de presas. Este estilo de vida itinerante los convierte en aves muy flexibles, capaces de adaptarse a cambios drásticos en el clima y el ecosistema. 40. Competencia aérea. Los halcones, a pesar de ser formidables cazadores, a menudo tienen que competir con otras aves rapaces como las águilas y búhos por el dominio aéreo. En algunas áreas, se han observado enfrentamientos territoriales entre estas especies, demostrando la feroz competencia por el control del cielo. Estas 40 curiosidades revelan cuán extraordinarios son los halcones, no solo por su capacidad de caza, sino también por sus increíbles adaptaciones evolutivas y su relación con el entorno.
A medida que el halcón se eleva sobre vastas extensiones de tierra y cielo, su vuelo silencioso y preciso revela un depredador perfectamente adaptado a las alturas. Desde las montañas hasta las costas, los halcones dominan los cielos con una mezcla de fuerza, gracia y destreza. Su presencia es un recordatorio de la antigua danza entre cazador y presa, una interacción grabada en el tejido del tiempo. A pesar de su reputación como cazadores solitarios, los halcones son más que simples depredadores. Son exploradores de los cielos, criaturas cuya vida está marcada por decisiones rápidas, agudos reflejos y una conexión inquebrantable con su entorno. En lo alto, los vientos juegan a su favor. Las corrientes ascendentes proporcionan una especie de autopista invisible, permitiendo a los halcones conservar energía mientras patrullan su territorio desde las alturas. Desde su punto de vista elevado, la vista de un halcón es incomparable, el mundo aparece nítido y detallado, con cada movimiento, cada sombra, captada con precisión. Las presas que se esconden entre las sombras de los árboles o en los campos abiertos no pueden evitar su mirada penetrante. El vuelo del halcón es una obra maestra de la aerodinámica. Las plumas, perfectamente colocadas en sus alas, le permiten maniobrar con una agilidad asombrosa. No importa cuán rápido se desplazan los vientos ni cuán desafiante sea el terreno, el halcón se mueve con fluidez, en perfecta armonía con su entorno. Cada batida de sus alas es meticulosamente calculada, ajustada para optimizar el uso de la energía mientras se desplaza a gran velocidad o se mantiene en posición de espera, observando los movimientos de posibles presas desde las alturas. En su descenso, el halcón se convierte en una flecha viviente, una fuerza imparable que se desploma hacia su objetivo. Este asombroso despliegue de poder y precisión es el resultado de millones de años de evolución, perfeccionando una estrategia de caza que casi siempre garantiza el éxito. Las velocidades extremas a las que desciende no son solo una hazaña física impresionante, también son un testimonio de la simbiosis entre su agudeza mental y su capacidad física. El diseño del halcón es funcional en cada aspecto. Su cráneo está construido para resistir las fuerzas intensas generadas durante las picadas, y su cuerpo compacto está diseñado para reducir la resistencia al viento. Las garras afiladas como navajas se extienden en el último momento, agarrando a la presa con una fuerza tal que, en la mayoría de los casos, el golpe inicial es suficiente para incapacitarla o matarla instantáneamente. Sin embargo, los halcones no solo dependen de su fuerza bruta, su estrategia también está respaldada por una inteligencia notable. A medida que el halcón desciende de las alturas y regresa a la tierra, no es raro que interactúe con otras especies en su entorno. Aunque son cazadores solitarios, los halcones deben compartir su hábitat con otros depredadores, aves y mamíferos. La competencia por los recursos es feroz, pero los halcones rara vez se ven intimidados. En cambio, despliegan su habilidad única para encontrar comida incluso en circunstancias difíciles, cazando de manera eficiente y estratégica. Durante la temporada de apareamiento, el comportamiento del halcón cambia radicalmente. Los cielos, que antes estaban dominados por el silencio y la precisión, se llenan de exhibiciones acrobáticas mientras los machos realizan vuelos intrincados y saltos mortales en el aire para atraer a las hembras. Estos rituales de cortejo no solo son espectáculos impresionantes de destreza aérea, sino que también son cruciales para establecer vínculos entre las parejas reproductoras. A menudo, una vez que se han emparejado, las parejas de halcones permanecerán juntas durante varias temporadas, criando a sus crías y defendiendo su territorio con feroz determinación. Las crías, aunque nacen indefensas, pronto se convierten en prodigios del vuelo. Al principio, sus movimientos son torpes y vacilantes, pero bajo la tutela de sus padres, rápidamente aprenden las habilidades que necesitarán para sobrevivir. Los jóvenes halcones deben dominar el vuelo y la caza en cuestión de semanas, ya que, al poco tiempo, se les exigirá que abandonen el nido y se independicen. Aquellos que no logran aprender estas habilidades esenciales enfrentan una vida corta, ya que la naturaleza es implacable con los depredadores ineficientes. El ciclo de vida de los halcones es una mezcla de constancia y cambio. A lo largo de las estaciones, adaptan sus patrones de comportamiento para sobrevivir en un entorno en constante evolución. Durante los meses más fríos, algunas especies migran a regiones más cálidas, mientras que otras se quedan y ajustan sus técnicas de caza para enfrentar las condiciones más adversas. Los halcones que migran viajan miles de kilómetros, utilizando el sol, las estrellas y puntos de referencia geográficos para navegar por terrenos desconocidos. Esta capacidad para orientarse y encontrar su camino a través de grandes distancias es otro testimonio de la inteligencia y adaptabilidad de estas aves. La historia de los halcones no es solo una depredación. También es una de supervivencia en un mundo que cambia rápidamente. En la era moderna, los halcones enfrentan nuevos desafíos: la urbanización, la pérdida de hábitat y el impacto de la actividad humana en su entorno. Sin embargo, en lugar de disminuir, muchos halcones han demostrado una asombrosa capacidad para adaptarse. En las grandes ciudades, se les ha visto anidar en rascacielos, utilizando las estructuras humanas como sustitutos de los acantilados naturales.
Las presas en estos entornos urbanos, como las palomas y pequeños roedores, se convierten en su sustento, lo que permite a los halcones prosperar incluso en paisajes artificiales. Uno de los aspectos más fascinantes de los halcones es su conexión simbólica con la humanidad. A lo largo de la historia, han sido reverenciados como emblemas de poder, libertad y visión. En muchas culturas, el halcón es visto como un mensajero espiritual, un intermediario entre el mundo de los hombres y los cielos. Esta conexión con lo divino ha influido en cómo los humanos los perciben y los tratan. Incluso en la actualidad, los halcones son vistos como símbolos de fuerza interior y claridad mental, recordándonos la importancia de observar con atención, actuar con precisión y adaptarse a los desafíos del entorno. El halcón sigue siendo, sin duda, una de las maravillas más asombrosas del mundo natural. Su aguda inteligencia, su velocidad inigualable y su capacidad de adaptación lo han situado en la cúspide de la cadena alimenticia, dominando los cielos y desafiando continuamente los límites de lo que las aves pueden lograr. Pero su verdadera majestuosidad no reside solo en su capacidad de caza, sino en su lugar eterno como guardianes del cielo, criaturas que encarnan el equilibrio perfecto entre poder y elegancia. En los próximos milenios, mientras el mundo siga cambiando, los halcones continuarán surcando los cielos, siempre vigilantes, siempre listos para el próximo desafío, manteniendo su lugar como una de las especies más admiradas y respetadas en el reino animal. Mientras seguimos observando al halcón, no podemos evitar maravillarnos ante la perfección con la que ha sido diseñado para gobernar los cielos. Su vuelo, lleno de gracia y poder, nos recuerda cuán perfectamente equilibrada puede ser la naturaleza. Desde sus garras afiladas hasta su vista excepcional, el halcón es un depredador insuperable, capaz de dominar su entorno con precisión milimétrica. A lo largo de los siglos, ha fascinado a culturas de todo el mundo, no solo por sus habilidades como cazador, sino también por lo que representa: libertad, fuerza y agilidad. El halcón no solo es un maestro del vuelo, sino un símbolo de adaptación. Ha logrado sobrevivir y prosperar en diversos entornos, desde montañas y desiertos hasta los edificios de las grandes ciudades. Su capacidad de aprendizaje, su inteligencia estratégica y sus increíbles sentidos lo convierten en uno de los depredadores más eficientes del reino animal. Es un recordatorio de cómo la naturaleza crea seres perfectos para su entorno, capaces de adaptarse y superar los desafíos que encuentran en su camino. Pero este majestuoso animal también nos invita a reflexionar sobre el impacto de los seres humanos en su hábitat. Mientras admiramos su vuelo sobre nuestras ciudades, también debemos recordar que nuestras acciones tienen consecuencias. La conservación de estas especies es esencial para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Proteger su hábitat y asegurar que puedan continuar cazando y volando en libertad es responsabilidad de todos nosotros. Si este contenido te ha inspirado a aprender más sobre la fauna que nos rodea, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Fauna Fascinante. Comparte este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Cada vez que exploras el mundo con nosotros, contribuyes a que más personas conozcan y valoren la increíble diversidad de la vida en la Tierra. Además, si deseas apoyar nuestro trabajo y ayudarnos a seguir creando contenido que celebre la belleza de la naturaleza, considera hacer una donación a través de los enlaces en la descripción. Con tu ayuda, podemos continuar documentando a estos animales impresionantes y trabajando por su conservación. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los cielos junto al halcón. Esperamos verte en la próxima aventura aquí, en Fauna Fascinante. ¡Hasta pronto!